cuando uno va profundizando más sobre la evaluación o el análisis de las situaciones, por ahí se usa levantar ciertos supuestos o mirar lo que nosotros miramos en forma agregada de forma más detallada, sobre todo cuando el análisis se concentra más en el corto plazo, o se trata de hacer simulaciones o planteos de escenarios considerando otros aspectos. Pero siempre que se piensa en un plazo más largo, de mediano plazo, digamos, y se hacen comparaciones entre países eh, más estilizadas, digamos, sin ir tan a una simulación concreta y más a corto plazo de cada país, esa ecuación de sostenibilidad y evaluar, digamos, cómo está la posición en relación a las tasas que enfrenta, a su tasa de crecimiento y al superávit primario que necesitaría para estabilizar su deuda, este mismo concepto se usa para eso, lo usa, no sé, el fondo en su informe, lo usa puede usar algún banco de inversión cuando hace comparaciones desde el nivel básico hasta, obviamente, a partir de ahí, extendiendo, digamos, y ampliando sobre algunos supuestos que acá no se consideran, que habrá mencionado mucho Luca, que tienen que ver con, bueno, la composición de la deuda, sobre todo, eh, por cuanto eso afecta a a si hay partes que están indexadas o partes que dependan, que estén en moneda extranjera, y a cuestiones más que se pueden decir que son como más de finanzas o financieras en términos de evaluar los perfiles de vencimiento, que es algo que en este marco no se considera, digamos, porque como creo que vamos a ver en algún ejercicio, ya sea que digamos que toda la deuda se renueva a tasa flotante todos los años, perdón, o que toda la deuda se renueva completamente todos los años a una tasa determinada variable, digamos, o que digamos que la deuda está indexada a una tasa flotante, pero puede tener un perfil más largo, digamos, eso parecería que da lo mismo en términos de este marco básico, digamos. Eh, es decir, que no importa si el año que viene te vence toda la deuda, la mitad de tu deuda, o te vence solamente el 5 o 10% de tu deuda. Parecería que fuese indistinto porque no prestamos atención a cuántos vencimientos hay, porque obviamente todo se renueva a tasa R, entonces sería lo mismo eh, que toda la deuda esté a tasa flotante que se renueve todos los años desde ese punto de vista, y eso no considera, digamos, que eh, cuando una economía tiene todos los vencimientos juntos, tiene un mucho mayor riesgo de liquidez. Pero bueno, eso pasa a ser relevante en economías que tienen más bien problemas de deuda que en las economías que no. Igual tiene importancia, digamos, ese perfil de vencimiento, pero pues por otros aspectos quizá más de cómo afectan a los flujos. Pero bueno, así que igual el marco básico tiene cosas interesantes para aproximar al tema, digamos. Justamente ahora, no sé si escucharon que, bueno, mientras abro y comparto, nuestro nuevo encargado de la negociación con el Fondo Monetario entre la Argentina y el Fondo es el ex banquero, o sea, el presidente del Banco Central de Brasil, Ilan Goldstein. Era como, bueno, especialista al igual que Guzmán, vamos a decir, especialista en temas de sostenibilidad de deuda, sobre todo en los 90, y por lo tanto va a ser un lindo ida y vuelta ahí, digamos. Así que bueno, no sé si... No estoy grabando, puse a grabar y no sé qué. Voy a grabar.
Bueno, voy a compartir y vamos a ver algunos de los ejercicios de Gregorio sobre este tema. Bueno, como habrán visto, este 5-5 me gustó para empezar porque es como el más sencillo, pero a la vez da un marco a qué es lo que estamos haciendo, digamos, y me parece que está bueno que todos lo hagan, no sé cómo, si llegaron a ver una clase o dos, digamos, que lo hagan el paso a paso, porque esa es la idea, digamos, de poder ir derivando de la restricción las distintas condiciones, interpretando qué pasa. Es decir, si bien yo no voy a hacer la derivación, lo muestro y me parece que hagan esa parte está bueno. Es súper fundamental, digamos. O sea, tienen que saber. Y se considera la restricción presupuestaria del gobierno en punto 5.2 de la ecuación 5.2 de Gregorio, y se explique la restricción. O sea, partimos, digamos, de esta restricción presupuestaria eh, en dos periodos, donde decimos, bueno, la deuda depende de eh, el resultado fiscal total, digamos. La variación de la deuda entre dos periodos depende del resultado fiscal total, dado por la parte del resultado primario y de los intereses. Eh, Supongo que ya habrá mencionado Luca un poco esto, no es la idea de extenderme, pero hay algo acá que no, quizás la parte más importante, digamos, que por ahí a usted le puede parecer relevante, que no vemos, no sé si la más importante, pero más allá de un montón de cosas que hacen que la deuda entre un periodo y otro no dependan solamente de cuánto varió el resultado del periodo. Un aspecto que no está considerado acá es la posibilidad de eh, cubrir un déficit con emisión monetaria, digamos. Está eh, un, un resultado fiscal deficitario puede ser financiado en parte con emisión monetaria y eso no implicaría un aumento de la deuda del tesoro de la administración central, vamos a decir, del tesoro, para simplificar, digamos, eh, podría tener, bueno, un efecto, es un pasivo monetario el dinero para el Banco Central, o sea, se lo afecta en su balance, lo que sea, pero y hay que ver cómo se está dando esa interacción entre el Tesoro y el Banco Central, por qué le transfiere eh, eh, pesos, digamos, dinero, digamos, para cubrir el déficit, pero es un aspecto no considerado que puede hacer que el resultado fiscal, variación de la deuda no sea igual al resultado posición inicial más resultado fiscal total, digamos, ¿no? Eh, y más en general, digamos, que le habrá mencionado Lucas, la deuda en temas uno, digamos, puede también diferir de la deuda inicial y el resultado por todos estos efectos de evaluación, digamos, que pueden afectar a la deuda, digamos. O sea, si la deuda estaba en dólares, varía el tipo de cambio, si la deuda estaba indexada, más allá de que después, simplificando y ajustando, digamos, justamente lo que vemos son esas diferencias, digamos. Fíjense que cuando pasamos a verlo en porcentaje del PBI y estamos pensando en, eh, ya no en términos nominales, sino reales, o en términos del PBI, que me indexa todo a la nominalidad promedio que tiene el PBI, eh, puede pasar justamente que, bueno, la pregunta viene a eso, a decir, bueno, si hay deuda indexada, por ejemplo, la inflación, si fue mayor a la variación del PBI o no, eh, si, no, si, o sea, si hay crecimiento real, cómo se compara ese crecimiento real con el crecimiento nominal de los precios, digamos, eh,
Y eso también con respecto a la moneda extranjera. Podría pasar que si no, o sea, tipo de cambio real constante y, y precios del PBI igual al índice de precio del consumidor, por ejemplo, no habría diferencia. O sea, si coincide, digamos, la tasa de inflación con la tasa de variación del PBI nominal y con la variación del tipo de cambio de referencia, ahí no habría diferencias en la evaluación. El solo hecho de expresarlo como porcentaje del PBI debería resolver toda esa heterogeneidad, digamos, porque da todo lo mismo. Sí me va a importar si el crecimiento real, si hay crecimiento real, digamos, si la economía crece más allá de la inflación o de la variación nominal del PBI. Pero lo que yo justamente decía es que lo que importa es si hay diferencias, porque si de la deuda indexada puede depender del índice de precio consumidor y, y la deuda moneda extranjera del tipo de cambio, ya sea que sea un tipo de cambio oficial o no, digamos, porque ahora en la Argentina también es relevante, hay deuda indexada al tipo de cambio oficial y deuda que se suele denominar como hard dollar, digamos, deuda que es en moneda extranjera y que se paga en moneda extranjera, o sea, en billetes, digamos, en divisas. Y entonces ahí hay otro tipo de cambio, digamos. Entonces, cuando importa mucho de vuelta esto que decía yo al principio en esa primera clase de que mirábamos los precios relativos del PBI, bueno, acá los precios relativos del tipo de cambio oficial, tipo de cambio real, digamos, no real en términos reales, tipo de cambio oficial, tipo de cambio libre e inflación, por ejemplo, en el caso de la Argentina, influyen mucho en la evolución de la deuda de un año a otro, eh, más allá de la parte después de que te da tasa fija, digamos, que cada vez es menor en el caso de la Argentina, obviamente, se imaginarán por qué no, en general los inversores no toman muchos instrumentos a tasa fija, salvo que sean muy de corto plazo. Así que en nuestro esquema simplificado, bueno, todo eso queda dentro de PBI, digamos, es decir, bueno, acá nos interesa nominal real, pero el punto sería que la nominalidad puede tener heterogeneidad, digamos, en esos aspectos. Pasa a ser un efecto real, digamos, el tipo de cambio real, si el dólar sube más que los precios, ahí hay un efecto real, y el otro es un efecto más puntual que puede ser la relación entre un índice de precios y el deflactor del PBI, digamos. No debería ser tan relevante o debería compensarse en el tiempo. Así que bueno, el punto B, como para que lo deriven, dada la tasa de interés R, no hay inflación, dice, bueno, ya habrás visto también la notita de Lucas con un poco explicando esas relaciones. La tasa de crecimiento gamma y un superávit primario bueno respecto al PBI constante es igual a S, derive el equivalente a la restricción expresada en términos de producto, es decir, una restricción para deuda y superávit, ambos expresados como razón del PBI. Es decir, la dinámica de la deuda, esta misma ecuación, pero expresada en términos de producto, ahí pueden hacer el paso a paso de dividir por el PBI, acá está expresado como déficit, no como superávit, y derivar, digamos, nuestra ecuación de movimiento de la deuda entre dos periodos. Y después, el punto C, la razón deuda PBI de largo plazo o de estado estacionario, denotando por B asterisco, y explique qué pasa con dicho valor si la tasa de interés sube, explique por qué. Antes de llegar a la deuda de estado estacionario, eh, verán ahí en De Gregorio haciendo el paso a paso y lo que vieron con Lucas, si igualamos a cero la variación de la deuda, podemos introducir el concepto de sostenibilidad o de la idea de qué relación entre las variables es la que hace que
que la deuda no crezca, digamos, se mantenga constante como porcentaje del producto, es lo fundamental. Obviamente después la deuda siempre va a crecer tendencialmente. Bueno, salvo en Argentina, que el problema es que el producto, y sobre todo el producto en dólares, baja mucho en los últimos 10 años, digamos, eh, que ahí sí terminamos mirando la deuda en términos nominales como algo relevante, pero porque el efecto del denominador es muy fuerte, digamos, no es normal, digamos, que eso pase en un plazo más o menos largo en muchos países. Así que de ahí derivamos, bueno, cuál es nuestro superávit. Me gusta escribirlo así, no con D, digamos, nuestro superávit necesario para mantener la deuda producto constante, partiendo de un nivel inicial, digamos. Básicamente está dada por el diferencial entre la tasa de interés que enfrenta el gobierno en su deuda y la tasa de crecimiento de la economía. Acá tenemos otra vez una relación entre tasa de interés y tasa de crecimiento, en este caso referida para la deuda del sector público. ¿Se acuerdan? Ya vimos eso en la parte de consumo, relacionábamos, digamos, estas variables, digamos. Así que eso me determina cuál es el superávit que hace que la deuda sea sostenible, y también podemos pensarlo al revés y decir, dado un superávit objetivo, alcanzable, asequible o que consideramos que puede ser tendencial para una economía, nos podemos preguntar, lo que se pregunta este ejercicio es cuál es la deuda de estado estacionario o la deuda a la que debería atender la economía, dado estos parámetros, digamos. Entonces ahí el planteo es, si una tiene un superávit primario de 2 y otra tiene un superávit de 4, y usando, en general, cuál de ellas tendrá en el largo plazo una mayor deuda producto y por qué. ¿Cómo lo pensarían ustedes a eso, digamos, cuál es Obviamente la respuesta matemáticamente es evidente, digamos, pero ¿cómo verían ustedes la causalidad esa? ¿O cómo dirían, bueno, esta economía puede tener una deuda producto más alta que otra, digamos, en relación a esta pregunta de dos superávit diferentes? Y si se espera que la economía tenga un superávit primario considerable, también quiere decir que va a poder afrontar su pago de deuda y por lo tanto va a poder tener un stock más alto. ¿Va a tener un qué? Podrá tener un stock más alto, digamos. Claro, exactamente, sí. A eso iba la pregunta, digamos, esta cosa de decir, bueno, aquella economía con el gobierno más frugal, más ahorrador, digamos, que tiene un comportamiento fiscal más conservador o más, más ahorrativo, digamos, es la que se va a poder permitir, digamos, un nivel de deuda más alta, y aquella que sea eh, una economía con problemas de comportamiento fiscal que lo lleve a tener, o déficit elevados, y en el tiempo debería tener una deuda más baja, porque si no va a tener problemas de sostenibilidad. Más por ahí justamente era la idea, digamos. Así que podemos verlo por ese lado, digamos, en términos de superávit, digamos. Ni hablar en términos del diferencial entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento, donde va a pasar algo parecido, digamos. Si uno dice, bueno, comparemos a Estados Unidos y Argentina, nos olvidamos del superávit, supongamos que
en eso podrían ser similares, digamos, que me va a determinar el R menos gamma, digamos, o sea, el diferencial entre la tasa que enfrenta el Tesoro para endeudarse y la tasa de crecimiento de la economía, que comparativamente, ¿por qué una sería diferente a la otra en estado estacionario? Porque podemos esperar que una economía tenga un nivel de deuda más elevado y eso no sea considerado insostenible o de riesgo fiscal, digamos. Si comparamos una economía más desarrollada o, como le digo este ejemplo, no sé, Japón y Argentina, Estados Unidos y Argentina. Lo que En pasa es términos, que, no, iba a decir que, por ejemplo, el producto, comparado con Argentina, crece a una tasa más alta, digamos. Si bien Argentina es emergente y, o sea, generalmente los emergentes crecen más, en el caso de Argentina, bueno, está estancada, digamos. Y también en la tasa que pagan es muy baja, entonces como que no, al fin y al cabo es como que el crecimiento del PBI va licuando. exactamente. Sí. Hay economías como Estados Unidos que tienen buenas tasas de crecimiento y tienen tasas bajas de deuda, digamos. Eh, y eso hace que puedan tener un nivel muy elevado de deuda pública, digamos, en estos términos, analizado en estos términos, digamos. Hay economías como Japón que quizás tienen problemas de crecimiento hace bastantes años. No crecen mucho, pero tienen una deuda muy baja, digamos. Después en términos del tamaño de la deuda y la causalidad ahí, porque a nivel agregado, ya no sé si vieron algo de eso en el artículo que compartió Lucas, pero que tiene que ver con otra cosa igual, pero la pregunta sería si las economías, como las economías avanzadas tienen un nivel de deuda muy elevado, es por eso que las tasas son bajas también, digamos, o tienen un nivel de deuda, elevado de deuda porque las tasas son bajas. La causalidad un poco también va en los dos sentidos y como que hay una cuestión también geopolítica de alguna manera en ese punto de que los residentes y los inversores le sigan prestando a las economías más desarrolladas, porque siguen siendo los considerados como los lugares seguros, aunque bueno, eso no está exento de cuestiones, digamos, al respecto. La verdad que los instrumentos de renta fija, que serían los instrumentos, sí me pasé, los instrumentos de deuda de los tesoros, pagan una tasa de interés muy baja. Si uno la compara con la inflación, un año como este, 2021, que la inflación en Estados Unidos se espera que esté por arriba del 4% en el año 2021, digamos, y uno compara con las tasas, te rinden tasas negativas, digamos, en un año como este. O sea, después cuando miremos la, la caída del COVID y la recuperación en términos de reales o nominales, incluyendo también esta inflación, y uno piense cuánto ganó un inversor que estaba invertido en bonos del Tesoro norteamericano, por ejemplo, perdió dinero en estos últimos años y bueno, uno debería explicar por qué igual tiene esos bonos, digamos, y, y qué pasa ahí o qué genera eso, pero bueno, es un hecho, lo tomamos como dado y es por eso que pueden tener una deuda mucho más alta o tienen deuda mucho más alta porque eso se da, digamos, tienen ese privilegio eh, que les permite hacer políticas fiscales, sobre todo muy expansivas ante shocks negativos, ¿no? Y después dice, suponga por último que la tasa de interés es 6%, el crecimiento 4% y el superávit estacionario, vamos a decir, el superávit esperado es de 1%,
cuál es el valor de la deuda de estado estacionario, y bueno, fíjense, esto como esta aritmética podría ser de un país emergente con alto crecimiento, más en otra época quizás, ahora las tasas son más bajas, pero bueno, está bueno, digamos, el ejemplo. En general los países tienen más bien déficit, digamos, y las tasas reales terminan siendo bastante más bajas, digamos, sobre todo por el efecto de los inversores domésticos en las economías, digamos. Si uno se pone a mirar comparaciones fiscales de resultados primarios de muchos países en los últimos años, va a ver que son pocos los que tienen superávit muy, muy seguido, digamos. O sea, que es un tema de eso también, cómo pueden financiar, digamos, si bien a veces la deuda, como que productos crecen en los últimos años, digamos, pero que enfrentan en general tasas bajas, inclusive países, tasas reales o ajustadas por el PBI bajas, inclusive países emergentes. En todo esto podemos dejar fuera Argentina, que sus bonos en dólares rinden entre 20 y 15%. Inclusive en Argentina los títulos que ajustan por inflación rinden arriba de 7-8% a 3-4 años de plazo, digamos, en este momento. Con lo cual, cualquier análisis de sostenibilidad que use como input estas tasas de mercado que tiene Argentina, de mercado, digamos, ahí también hay una diferencia entre lo que realmente tiene que pagar y lo que es el precio de mercado, daría que es insostenible, digamos. No sé si tienen en su cabeza esto que estoy diciendo de la diferencia entre lo que es el R si uno mira los precios de mercado y lo que es el R que uno podría calcular eh, en un año dado del presupuesto o de la deuda, digamos. Entonces, si tienen alguna noción de cómo son los instrumentos de renta fija y por qué puede haber una diferencia entre eh, lo que le cuesta al Estado, cuál es la tasa de un momento dado, si uno tiene que hacer el análisis, cuál es la tasa relevante. ¿Es la tasa que uno ve de mercado, o sea, la que está implícita en el precio de los instrumentos, o es la tasa, es otra la que habría que usar? No sé si les entienden lo que quiero decir. Sí, sí. Habría que ver Sí. la tasa real ¿En qué quiere decir con la tasa real? y comparar la tasa efectiva con la inflación. No, en realidad, y ahora supongo que en los próximos años lo van a ver, digamos, o sea, va a ser de público debate, digamos, va a haber algunos si se ponen a mirar en la discusión con el Fondo Monetario, sobre todo, supongo que actualizarán su análisis de sostenibilidad, hicieron uno de ellos el año pasado para ayudar a la Argentina en la reestructuración de deuda, como diciendo si esto que se está por hacer podría ser sostenible, digamos. Tiene que ver con la diferencia entre eh, este supuesto, digamos, del análisis de decir, bueno, toda la deuda me vence este año, toda la deuda me vence el año que viene, hace que la tasa de interés relevante sea la tasa que uno piensa, bueno, si yo el año que viene si yo digo cuál es la tasa relevante para Argentina en el año 2022, ahí yo tendría que decir, bueno, si toda la deuda vencería en 2022,
la tasa relevante sería a cuánto me va a costar refinanciar mi deuda y podría mirar como referencia los precios de mercado, digamos. Eso quiere decir que si ahí donde si los bonos rinden 17-18% en dólares, uno podría decir, bueno, tengo que usar ese 17-18% en dólares porque eso es lo que le cobrarían al país para refinanciar su deuda. Pero la realidad es que si uno mira la estructura de vencimientos, y por eso financieramente eso es relevante, la Argentina no tiene, por lo menos en el caso del ejemplo este que estoy diciendo de la deuda en dólares, no tiene grandes vencimientos en los próximos 2 años, o sea, de la deuda con el mercado, digamos, no, sí tiene los vencimientos del fondo, digamos, pero entonces lo relevante es si Argentina tiene una deuda de 50.000 millones de dólares en bonos, digamos, eh, lo relevante es cuáles son los cupones de intereses que hay que pagar por esos bonos el año que viene, ¿no? Esos 50.000 millones de dólares en bonos, ¿cuánto es el interés el año que viene? Y ahí van a ver que en realidad se parece mucho más a un cupón de 1,5% el cupón ponderado de los bonos. En 2022, 2023, después va creciendo, porque tiene una estructura que se conoce como step-up, digamos, que van creciendo año a año, pero eh, lo relevante es que el pago de interés va a tener que ser ese 1%, 1,5%, digamos. Después la deuda que ajusta por inflación, cuando el gobierno la tiene que renovar, la realidad es que uno mira los precios a los que colocó este año, digamos, así, bueno, 1,5%, 2% al 1%, viene colocando letras y renovaciones de bonos, digamos, a esas tasas. Ahí sí, más allá del cupón, digamos, puedes tener más vencimientos que renovar, digamos. Entonces, si uno compara eso con el hecho de que si tuvieses que, que para pagar ese interés endeudarte en dólares, y bueno, si te pagan, te dan $35 por un bono que paga 100 dentro de 10 años, ahí sí el interés es mucho más alto y entonces esa diferencia es muy relevante, ¿no? Por eso el análisis más preciso tiene que tener esta, este análisis como financiero de ver el perfil de vencimiento, cada uno con su cupón, digamos. Pero hay un momento cuando uno piensa en que dentro de 5 años cómo tiene que ser la cosa y bueno, cuando empieza a tener vencimientos y enfrenta una deuda, una tasa muy alta, no va a ser insostenible absolutamente, digamos. Si no tiene que o reestructurar o enfrentar una tasa más baja. Si va a enfrentar una tasa más baja significaría que los precios de mercado, o sea, por mercado va a enfrentar una tasa más baja, significaría que, que estos títulos no pueden rendir más 18-20%, tendrían que rendir mucho menos y eso significaría que suban su precio. O sea, cualquiera de esas circunstancias podría darse. Así que bueno, eso es como una digresión sobre el punto de qué tasa es la relevante, digamos. Pasa que en el caso de Argentina ahora es muy claro, digamos, esa diferencia es enorme, digamos, después por ahí en otros países más estables no es tan, no es tan, porque acaba de salir una reestructuración, entonces los cupones son bajos, o sea, los intereses que tiene que pagar respecto a la deuda son muy bajos, pero la realidad es que si les tuviera que refinanciar no los quiere nadie y los rendimientos son muy altos, que sería la diferencia. Bueno, el 5.4 usa otra vez esta condición de dinámica de deuda sobre el producto para analizar, digamos, un ejemplo de una economía en riesgo, digamos. Dice, supongo un gobierno que tiene una deuda pública del 60% del PBI, está en crisis de pago,
los acreedores le exigen que esta proporción no suba. La deuda paga un interés de 10. Para cumplir con ese requerimiento, el gobierno plantea que con la misma tasa de interés, un superávit primario de 4% del PBI y una tasa de crecimiento de 2%, la razón deuda sobre PBI no subirá en el futuro de 60%, lo que le permitirá reducir la tasa de interés a que se endeude el gobierno en algunos años más. Y ahí están nuestras variables. Vamos a ver, veamos. Situación inicial 60%, tasa de interés del 10%, superávit de 4, enorme, una tasa de crecimiento del 2%. Y les traslado esta pregunta a ver para que me digan a ver qué les parece. ¿Por qué el gobierno dice que estabilizando la deuda respecto del producto, las tasas que paga por su deuda caerán en el futuro? ¿Verdad? ¿Qué consecuencias tiene una caída de la tasa de interés sobre el superávit fiscal necesario para mantener la razón deuda-producto en 60%? ¿Por qué les parece que plantearía un gobierno, digamos, que espera que las tasas bajen si estabiliza su deuda? Porque eso reduce el riesgo, ¿puede ser? Te escuché medio bajo. Porque eso reduce el riesgo, ¿puede ser? Exacto. O sea, si el inversor analiza, digamos, el riesgo de repago y la posibilidad de que tenga una crisis de deuda, de que la deuda sea insostenible o crezca en forma explosiva, digamos, estaría menos dispuesto a invertir y pediría más tasa para la misma inversión, digamos. Si hay expectativas de que eso se estabilice, las tasas bajarían. Hay un montón de ejemplos de reestructuraciones, lo digo para dar un ejemplo, o de crisis de deuda que se resuelven, donde las tasas terminan bajando. Algunas se dan simplemente con una reestructuración con el sector privado y sin mediar, digamos, mayor intervención de algún organismo que dé apoyo por fuera, como puede ser la de Uruguay a principios de la década del 2000, o por qué no la Argentina, digamos, de la década de los 2000 también. Y muchas otras, digamos, tienen la participación de algún organismo, como puede ser en Europa el Banco Central Europeo, o en algunos otros casos de países emergentes del Fondo Monetario, que dan un apoyo financiero explícito, digamos, para estabilizar, y eso hace que bajen las tasas, digamos, la idea de que hay un soporte, digamos. Después están los casos en los que no se da, como en el caso argentino, donde la expectativa justamente del ingreso del Fondo Monetario termina siendo de que va a haber un acreedor privilegiado y de que va a terminar una crisis de deuda y de que el fondo mismo va a pedir o va a apoyar una reestructuración para cobrar ellos. O sea, es complejo, digamos, esa interacción. Así que obviamente, ¿qué consecuencias tiene una caída de la tasa sobre el superávit necesario para mantener la relación deuda-producto en 60%? Bueno, si cae la tasa, el superávit necesario es menor. Y acá, yendo al ejemplo, ahí plantea, digamos, si lo hicieron, que dada una tasa de crecimiento se aproxime 1 más gamma 1, eso podrían hacerlo o no, digamos, simplemente para redondear, pueden no hacerlo.
Entonces, dado las variables planteadas y partiendo de la relación inicial de 60%, podemos llegar a cuánto sería la deuda producto en el momento T más 1, dado estos parámetros, sería 60,8, o sea, sería creciente de los 60. Es decir, que el superávit, podemos inferir, digamos, que el superávit no fue suficiente para mantener la deuda constante. La otra forma de ver esto mismo sería cuál es el superávit primario que hace la deuda sostenible y compararlo con el superávit de 4 que plantea el gobierno. Está acá justamente dado los parámetros, el superávit necesario es 4,8. Si el gobierno plantea 4, evidentemente no va a ser sostenible la deuda, dado los parámetros, con esa tasa de 10 y ese crecimiento del 2. Porque el superávit necesario es menor, es mayor al planeado, digamos. Es otra forma de verlo y de poder responder que no sería sostenible. Después él le dice, ¿qué pasa con la razón deuda producto durante los próximos 3 años si el crecimiento del PBI sube en forma permanente a 4? Y bueno, ahí sí podemos ajustar nuestro punto de comparación, cuál sería el superávit necesario si no sé, le volví a poner 2 acá, perdón, es 4. ¿Cuál sería el superávit necesario? Dado un crecimiento de 4 sería 3,6, entonces sí, ahora sí el planeado es mayor al necesario, entonces veríamos una reducción de la deuda desde ese punto en los próximos años. Eso son formas de usar nuestra dinámica de deuda. Hubieron algunos. Obviamente, fíjense que en el caso de Argentina, volviendo a eso, digamos, si uno se ponía a ver en años anteriores o como este proceso post-reestructuración, digamos, se ponía a pensar en estos términos, digamos, bueno, cuál es el crecimiento al que Argentina podría aspirar y cuál es la tasa que enfrenta y cómo quedó la deuda producto, digamos. Obviamente no es exageradamente alta la tasa que tiene Argentina ahora post reestructuración, dado los cupones bajos estos que hay, digamos. Si hay un acuerdo con el fondo y la tasa queda en un nivel bajo, como se habla de una tasa reducida, digamos, menor a la que paga ahora por el acuerdo stand-by actual como está, digamos, con el nuevo acuerdo de facilidades extendidas sería más baja. Si uno mira la estructura de la deuda en pesos, los cupones, por lo menos los pactados, también son bajos. O sea que no sería tan grande, al menos hasta el momento que haya que empezar a refinanciar la deuda a vencimientos más grandes, digamos, no sería tan grande el superávit que necesita Argentina para empezar a estabilizar su deuda. El problema es, obviamente, estamos hablando de algún tipo de superávit, partiendo, el problema del punto de partida de déficit primario y más después de lo que pasó con el año pasado con el COVID, digamos, que fue muy elevado. O sea, el punto es cómo se puede hacer que ese resultado primario converja a un nivel más cercano a cero o en algún momento positivo, digamos, partiendo de la situación actual, cómo afectaría eso a la economía, cómo le afecta a la política, digamos, y a las posibilidades de que al sector que está en el gobierno le vaya bien, que es lo que siempre se plantean los políticos, digamos, así que bastante aquí la cuestión, digamos, por ahí, esa parte. O sea, hay tiempo
hasta 2024, 25 para converger, pero bueno, las intenciones de converger o los costos asociados a eso están, digamos. Así que está interesante, hay que seguir el tema. Bueno, vamos a ver esto un ratito y ya cortamos porque es tarde. El 5.2 dice sostenibilidad del déficit fiscal. En este problema veremos un ejercicio de dinámica de la deuda pública. Supongo un país que inicialmente no tiene deuda, pero está incurriendo en un déficit de 0,2 del producto en cada periodo. Si la tasa de interés es de 0,8, discuta el crecimiento necesario para que esta economía sea solvente. Y si gamma es igual a 0,5, es sustentable y o solvente esta situación. ¿De qué depende? Están medio exagerados acá los parámetros, digamos. Yo por lo menos interpreté 0,20 del producto justamente, o sea, 20% del producto del déficit, 80% la tasa, 50% el crecimiento. Yo lo interpreto así, digamos, es medio exagerado cómo va el resultado, la dinámica. Está entonces, si uno plantea la dinámica año a año partiendo de deuda cero, puede ir armando, digamos, la trayectoria de la deuda deuda sobre producto de esta economía en el tiempo, cómo sería. Y ya se pueden imaginar ustedes que con una diferencia entre una tasa de 80 y un crecimiento del 50, o sea, 30% de costo real ahí ajustado por el crecimiento de la deuda, cualquier nivel de deuda positivo va a ser casi cualquier, digamos, nivel de deuda positivo va a ser explosivo, digamos, dado el déficit, cualquier nivel, digamos. ¿Está? Entonces, usando la ecuación 5,9 para armar una determinada cantidad de periodos, podemos ver cómo es la trayectoria. Fíjense, en 10 años ya está, no sé, en 500%, ojo acá, y sería explosiva. Y luego dice, si efectivamente el crecimiento es 0,5, perdón, no sé si le prestaron atención a esto, esta planteo de diferencia entre sostenibilidad y solvencia planteaba implícito en la pregunta. ¿Y qué les parece eso? O sea, más bien, más allá de este ejemplo que es medio explosivo igual, digamos, ¿qué les quedó de la diferencia entre sostenibilidad y solvencia de lo que vieron hasta ahora, digamos? Eh, o sea, si uno piensa, bueno, esta situación es sostenible, eh, que mira y si se pregunta sobre la solvencia, ¿qué otra cosa miraría o cómo difieren los conceptos, digamos, cómo les pareció que difieren los conceptos de lo que vieron? O sea, más a qué va, digamos, el concepto de solvencia y a qué va el de sostenibilidad, cuál es más operativo, digamos, en términos de si uno tiene que analizar o preguntarse sobre una economía específica o comparar entre países o ver esta pregunta de la deuda argentina es sostenible o no, por ejemplo, digamos, era sostenible antes de la reestructuración, es sostenible ahora, digamos. Y eso versus una pregunta sobre la solvencia.
Bueno, al respecto de eso, lo que yo tengo para decirles es que el concepto de sostenibilidad es como mucho más operativo de alguna manera para evaluar una situación, en términos de que nos preguntamos sobre la trayectoria de la deuda producto en el tiempo, en un plazo determinado. Podemos hacer simulaciones que pasan con la deuda producto, si las variables toman esos valores en los próximos 5 o 10 años, si hay estos shocks o no, digamos, dónde converge o dónde empieza a irse hacia arriba. Y entonces resulta como más operativo para un análisis, digamos. Si uno piensa el concepto de solvencia de por sí ya y mira la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno, como habrán visto, digamos, acá en el concepto de solvencia. Voy acá y parto no, acá no. El concepto perdón. Ahí. Los que les quiero decir, compartiendo acá, digamos, bueno, ahí se ve esta idea, digamos, de trayectoria de superávit, de resultados primarios, digamos, que hacen solvente al fisco, digamos. Podemos decir que, digamos, existen infinitas trayectorias que van a ser solventes, digamos, a un nivel de deuda. O sea, uno podría tener un gran superávit primero, un gran déficit, acumular un montón de deuda, y si tiene los superávit suficientemente grandes para repagarlo, como cuando veíamos el ejemplo del Solver, digamos, en los 30 pedidos, y bueno, era solvente la gente, nuestra gente era solvente, pues imponíamos, digamos, que tenía que ser su consumo menor o igual al ingreso, o que el consumo tenía que ser menor o igual a su flujo y a su stock inicial, y no importaba si llegaba a un nivel de deuda altísimo, digamos, en distintos momentos del tiempo. Así que cuando pensamos en sostenibilidad, es como que miramos más cómo van evolucionando esos niveles, y nos podemos preguntar más si no divergen, digamos, si no es, si se va demasiado el nivel de deuda producto, si es sostenible el ajuste o si el superávit necesario o los superávit necesarios para volver a converger, digamos, y a que se empiece a achicar o que se estabilice, si es asequible. También nos vamos a preguntar, ¿no? Por ejemplo, políticamente, económicamente, si no, el superávit tiene que ser de 5% el año que viene, partiendo de -10, y eso hace sostenible la deuda. Y no, digamos, no parece muy asequible ni política ni económicamente pasar de ese nivel a otro. No es sostenible, digamos, no. Eso que haría sostenible no es asequible, entonces no es sostenible la deuda, digamos, si requiere tal tamaño de ajuste. Resulta más operativo de esa manera. Y vemos este último, dice: si efectivamente el crecimiento es igual a 0,5, derive cómo cambiar el stock de deuda. Y después dice: si el máximo ajuste políticamente posible es un cambio del D en 0,35 del producto, ¿hasta qué periodo es factible el ajuste?
justamente, fíjense como en este ejemplo nos preguntamos sobre cómo qué tan grande tiene que ser el cambio hacia un superávit y nos podemos preguntar si es factible, digamos. Entonces, usando nuestra ecuación de dinámica de la deuda, podemos tanto ver la evolución, digamos, partiendo de la situación inicial y dados los parámetros, como sacar el superávit necesario que se requiere cada año al cierre, digamos. Y podemos comparar, dado el déficit de 20, ahí lo puse como positivo, pero sería o menos superávit, esta distancia entre un déficit de 20 y un superávit de 4, o sea, 24 puntos, y bueno, en qué punto estos 35 puntos porcentuales de ajuste, que igual no es muy realista, digamos, son números muy grandes, pero es fácil el ejercicio que al usar números grandes en pocos años, digamos, se pueden mirar otra cosa. Me permite preguntarme sobre si el ajuste es asequible o no, digamos, en qué momento pasa a no ser posible. Otra manera de mirarlo, digamos, todo como le van quedando dentro del marco estas variantes, digamos, que tiene. Así que bueno, dejamos acá y seguimos el lunes. Si tienen alguna pregunta, si no, nos despedimos. Bueno, que tengan buen fin de semana. Yo no los veo más, así que hasta el lunes. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.